Me llamo Isidoro Luis Feldman. Soy licenciado en Administración de esta facultad. También soy contador público y después tengo un doctorado en Administración de la Universidad de Buenos Aires. En la facultad tengo una carrera larga. Cumplí hace un par de años hace un par de años, o sea que tengo más de 50 años de docencia. Comencé mi carrera docente en el año 72, siendo auxiliar docente de Federico Frischnecht, en una materia que se llamaba Teoría de la Organización. Hago mención a Federico porque de todos los profesores, hablo de profesores, ¿no? Es decir, en mi etapa de estudiante, que, digamos, puedo recordar en el sentido del impacto que tuvieron en mi formación, yo creo que Federico fue el número uno. Era un tipo bastante especial, digamos, Federico tuvo, digamos, dos facetas, ¿no? Una faceta académica, docente, etcétera, y también fue, digamos, decano de esta facultad en época de la dictadura de Onganía. Entonces tiene, digamos que la mitad de la población en contra, hace ya mucho tiempo de esto, ¿no? Y la mitad a favor. Yo lo recuerdo como realmente un tipo de una mente brillante, de esas que es difícil encontrar frecuentemente, ¿no? Y digamos que lo rescato a Federico como un tipo que tengo varios maestros a lo largo de mi carrera, ¿no? Federico, digamos que fue el primero. Y estamos hablando del año 72. Como nota de color, porque seguramente fue mencionado por algunos entrevistados, en aquel momento, digo esto porque después los caminos empiezan a convergen, y los que fuimos originalmente, qué sé yo, ayudantes de segunda ad honorem, después nos cruzamos con los que eran nuestros profesores jóvenes de aquel momento, ¿no? Por ejemplo, Pepe Serling, que habrá aparecido por ahí en algunas entrevistas, era docente de Federico Frischnecht en Teoría de la Organización. Y después con Pepe fuimos coequippers en otra etapa de la facultad, ¿no? Bueno, yo cursé toda mi carrera con el plan E. Y creo, si no me equivoco, me recibí con el plan E. Y después, quería mencionar otra cosa más. Federico Frischnecht fue también un gran innovador en la gestión de la facultad. Digamos, fíjense de lo que estoy hablando, ¿no? Estoy hablando del año 71, algo así, quizá un poquito antes. Es el tipo que implementó en la facultad un sistema de registro para que los alumnos, digamos, se anotaran en las materias, basado en tarjetas perforadas, ¿no? Hoy estamos hablando de la época de las cavernas, pero antes el registro era manual, ¿no? Entonces uno recibía, esta es una nota de color interesante, uno recibía al comienzo del año una serie de tarjetas magnéticas que tenía registrado su nombre, etc. Y cuando llegaba el momento de inscribirse en los cuatrimestres, había salas enormes con urnas, ¿no? Materia 1, 2, 3, 4, etc.,
Entonces uno, según sus correlativas, etcétera, iba y tiraba su tarjeta perforada en la urna pertinente. Después todo eso se recolectaba, salían listados, y uno, según el puntaje que tuviera, los promedios, era bastante meritocrático el sistema, entonces quedaba registrado, ¿no? Anotado en la materia. Una innovación para la época. Bueno, yo empecé a estudiar en el 66. Siempre hay épocas negras, ¿no? en la historia argentina universitaria, así que fue una época negra. Pero bueno, los que estudiamos a partir de esas épocas, tuvimos todo tipo de vaivenes, en algunos casos los pudimos sortear, en otros no, en fin. Creo que cuando me recibí, que eso fue en el año 72, hubo un cambio del plan de estudios. Al E le siguió el F, y el F tenía una característica, y es que la carrera de contador público aparecía como un posgrado de la carrera de administración. Yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? Mi papá, que era un industrial textil chico, pequeño, ¿no? Llegó a hacer eso con mucho esfuerzo personal. Siempre me decía, vos tenés que ser contador público, ¿no? Esos mandatos paternos, ¿no? Y yo, ¿qué tendría? No sé, 10, 11 años. No, papá, lo que yo quiero es poner en orden las cosas. Lo que está desordenado, lo quiero poner en orden. Y con el tiempo se agregó a eso otra cosa, que es siempre tener una visión de futuro, digamos, un proyecto por delante, ¿no? Más adelante fue eso. Es decir, esta característica de siempre hay un proyecto, siempre hay algo por lo cual trabajar, esforzarse, etc. Y bueno, es administración, por lo menos en la concepción tradicional, ¿no? Por eso entré a estudiar administración. Y bueno, como se dio la característica, la circunstancia esta de que el plan F tomaba el contador público como un posgrado de administración, bueno, con 5 materias adicionales me puse a estudiar y me recibí de contador público. Y entonces le di la satisfacción a mi papá, ¿no? De ser contador público. Cosa que yo siempre, cuando me presento en ámbitos no académicos, entonces me preguntan, che, ¿y vos qué sos? ¿Qué sé yo? Y yo le digo, yo soy ex contador, porque nunca fui contador, ¿no? Bueno, mi carrera docente la empecé en el 72, en esa cátedra de teoría de la organización. En el año 73, también épocas, digamos, un hito, digamos, también en la historia argentina, en fin, normalización de la facultad, de las universidades, etc. Bueno, ahí sucedió algo en mi carrera, y es que conocí a quien fue probablemente mi mejor maestro, mentor, etcétera, que fue Pancho Suárez. Pancho había ingresado, creo que en ese año, en el 73, quizá un poco antes, no, creo que fue en el 73, y creó en la facultad, se hizo cargo en la facultad de una materia que creo que entró, digamos, como una derivación de sociología, una materia que se llamó, todavía creo que existe, Sociología de la Organización. Cuando lo conocí a Pancho me pareció, digamos, un enfoque fascinante.
yo venía de una formación de sistema, de teoría de la organización como sistema, eso estaba de moda y era lo que Frischnecht, digamos, impulsaba como conocimiento, de una manera muy sofisticada. Y cuando lo conocí a Pancho dije, no, pero acá hay otra dimensión de las organizaciones, ¿no? Es decir, hay un sistema social dentro de las organizaciones que valdría la pena considerar, y ahí, bueno, entré como ayudante de primera y después profesor adjunto en sociología de las organizaciones o de la organización. Empecé a trabajar con Suárez en ese momento, y ese fue eso también fue un hito histórico para mi carrera. Suárez había impulsado en la facultad un estudio muy importante que después no se repitió, que era un estudio empírico sobre los graduados en ciencias económicas, licenciados en administración, contadores públicos y economistas. Se hizo una encuesta, creo que fueron una buena cantidad de casos, no lo recuerdo precisamente ahora, pero estimen aproximadamente, no sé, 600, 700 casos, una muestra representativa, con las dificultades que implicaba en aquel momento encuestar, procesar, etcétera. Me acuerdo de los listados que eran una parva así de datos. Y ahí se formó un pequeño equipo de investigación con docentes de la materia. Puedo mencionar, por ejemplo, a Luis Stuhlman, que falleció años después. Luis fue secretario de la Función Pública con Alfonsín. Con Luis fuimos socios en diversos emprendimientos académicos. Mónica Markwald, que también era una investigadora de nota, fue una investigadora de nota, en ese momento recién arrancaba en proyectos de investigación, y ahí Pancho ya había generado un proyecto similar con economistas años atrás. Ahí se incorporaron los licenciados en administración y los contadores, con lo cual se podían comparar los dos estudios. Y eso me marcó en el sentido de que aprendí mucho sobre lo que es investigación de campo, análisis de datos, interpretación, es decir, el abordaje empírico infrecuente o inexistente en áreas de administración. Eso es lo que creo que Pancho le aportó muchísimo a la facultad. Trabajamos a partir de allí, el vínculo se hizo mucho más fuerte, y al cabo de un tiempo, que esto fue en el año 74, publicamos un libro, Pancho y yo. Se llamaba en aquel momento, se llamó Tecnología y Organización. Lo publicó una editorial trucha que estaba acá a la vuelta de la facultad, que se llamaba Editorial El Coloquio. Todavía tengo el ejemplar. Y el libro creo que fue muy importante porque consideraba, es decir, recuperaba, rescataba de la teoría organizacional en aquel momento el concepto de las organizaciones como sistemas sociotécnicos. Es decir, la concepción tradicional era considerar las organizaciones como sistemas técnicos, es decir, insumo, proceso, producto que satisfacía fines organizacionales. Y en general el sistema social era considerado, digamos, descartable. A partir de digamos, una corriente de Perro, Thompson, etc., el libro lo que hace es
poner, digamos, sobre la mesa nuevamente la relación dinámica entre el sistema técnico y el sistema social. No es menor esto que digo, porque después lo voy a traer nuevamente al ruedo cuando hablemos de algunos aportes contemporáneos. Les comento de paso que este libro fue reeditado, no sé, digamos, 30 años, a ver, 74, sí, 30 años después, en el 2020, fue reeditado por el INAP. Cuadernos del INAP número 38 es la reedición de ese libro, ¿no? Quiere decir que lo que yo tenía y conservaba en mi biblioteca como algo que si se destruía terminaba con la historia, ahora se puede, digamos, rescatar, el volver a leer digitalmente, ¿no? Bueno, hay una cosa interesante acá que yo quería mencionar, y es que, quizá vuelvo un poquito para atrás, cuando yo empecé a estudiar en la facultad había generado en la carrera de administración, digamos, había incorporado a la carrera de administración profesores que se habían formado en la Universidad de Columbia a través de un convenio con la Ford Foundation. Entonces, bueno, que a su vez esto fue muy importante porque era, digamos, en los años, fines de los años 50, en el gobierno de Frondizi, con el tema de todo lo que es digamos, el desarrollo industrial, etcétera, la instalación en la Argentina, el desembarco acá de las automotrices, etcétera, faltaba mano de obra formada en administración. La Ford financió eso, y el desembarco de esa gente en la facultad fue en el momento en que yo comenzaba mi carrera. Entonces, gente que por ahí apareció por ahí en las entrevistas que ustedes hicieron, Mesuti, Pavesi, el propio Frischnecht, Groba, Perel, más colateralmente, no formado allí, pero Bernardo Klicksberg en su momento, ¿no? Bueno, estos fueron, que quería mencionarlos porque acá se los llamaba, algunos despectivamente los llamaban los Columbian Boys. Es decir, gente que se había formado en Columbia y venía acá a reproducir los programas de Columbia en la Argentina. Pero había, digamos, esa idea de modernidad administrativa que venía a través de Columbia. Bueno, ahí viene el golpe del 76. Con el golpe del 76, Suárez es expulsado de la facultad. Yo lo sigo a Suárez. Pero a mí se me dio una circunstancia, así se dio. El Instituto Nacional de Administración Pública abre un concurso para cubrir el cargo de director de su departamento de investigaciones. Se anotan 3.000 postulantes. Me eligen a mí. ¿Por qué me eligen a mí? Golpe militar. Estamos hablando de marzo, abril, ¿no? Feldman, judío. Raro, ¿no? Bueno, ahí tuve otro maestro que fue el que impulsó mi ingreso al INAP en el área de investigaciones. Lo quiero mencionar, no tiene nada que ver con la docencia, pero fue un hito en mi historia, que se llamó, porque falleció,
Aquiles Lanza. Aquiles Lanza fue el jefe de la misión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el INAP. Él venía exiliado del golpe militar uruguayo y aterrizó acá por esa circunstancia de que Naciones Unidas le dio una mano, ¿no? Y yo lo conocí a Aquiles en su exilio, que fue en el año 74, en ocasión de yo estar dando una charla sobre tecnología y organización. Fíjense cómo, sí, sí. ¿no? Y Aquiles era un tipo, digamos, Aquiles Lanza había sido, en Uruguay había sido el jefe del departamento, de la dirección de personal, que vendría a ser como hoy día la Sandra Petovelo, digamos, del uruguaya, ¿no? O sea, era un personaje que había desempeñado Colorado, Partido Colorado, había desempeñado ese cargo que era muy fuerte en el gobierno uruguayo, se perfilaba para cargos políticos mayores. Bueno, yo lo conocí acá en la Argentina, en su exilio, en una charla que dimos con Pancho Suárez sobre el libro Tecnología y Organización. El tipo quedó fascinado, quedó un vínculo, y cuando yo me presento a concurso, el tipo recomienda fuertemente incorporarme. Y ahí empezamos a trabajar con Aquiles Lanza en el Instituto Nacional de la Administración Pública por muchos años, a pesar de todo lo que fueron esos años. Era como una especie de burbuja ahí adentro. Les aclaro que, anécdota, con Aquiles hablábamos mucho sobre el futuro de la política, y yo le decía, ¿sabe una cosa, Aquiles? Yo le digo, usted en algún momento va a volver porque el Uruguay va a recuperar la democracia. Usted va a volver al Uruguay y yo le aseguro que usted va a ser presidente de la República, ¿no? El tipo dice, pero usted, Isidoro, usted está loco. Yo al Uruguay no voy a volver nunca más. Y en el año 85 se presenta, siendo, digamos, el candidato a presidente fue Sanguinetti, y el candidato a intendente de Montevideo fue Aquiles Lanza, y ganó las elecciones, y fue intendente de Montevideo. Entonces yo lo llamo, y le digo, Aquiles, lo felicito, que esto, que lo otro. Y dice, bueno, Isidoro, escúcheme una cosa, dice. Usted me da 3 meses que yo me organizo acá, en la intendencia, qué sé yo, y yo lo voy a llamar para que usted trabaje conmigo, acá. A los 3 meses murió de un infarto masivo. Ese fue otro hito en mi carrera. Aparentemente no tiene que ver con la facultad, pero tiene mucho que ver. Tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque yo en el INAP participé, junto con otra gente, en el primer censo de agentes públicos de la Argentina. Y trabajé fuertemente, nuevamente, en todo este approach el approach empírico a los problemas de la administración, ¿no? En este caso, recursos humanos, ¿no? Y yo formé un equipo muy fuerte de investigación en el INAP que trabajó sobre el censo. Entonces, todo eso fueron muchos años de formación en estadística, análisis de datos, etcétera, interpretación, etcétera. Me dio un perfil, que es este perfil del abordaje empírico a los temas organizacionales. No solo teoría, ¿no? Sino este abordaje empírico. ¿Qué sucedió entonces? En el año 83, cuando se recupera la democracia, etcétera, acá, digamos, en la facultad, digamos, hubo un proceso de normalización. El decano fue Shuberov, y en
en aquel momento pasaron algunas cosas interesantes. Conocí a alguien que tuvo un rol muy importante en la facultad como director del Plan Fénix, que fue Abraham Gack. No sé si alguien lo mencionó, pero vale la pena mencionarlo. Un tipo muy emprendedor, quizá de no tanta formación académica, pero muy emprendedor. Fue rector del Carlos Pellegrini en su momento, gran labor ahí. Me conocí con Abraham Gack y en aquel momento, en el proceso de normalización, hay otro hito importantísimo, y es que se llama a concurso público para todo el departamento de administración de la facultad. Eso fue año 83, 84. El presidente del jurado era Bernardo Klicksberg. Y ahí todos los que queríamos formar parte del departamento de administración, no importa para la materia A, B, C, etc., nos presentamos en ese concurso. Qué sé yo, Etkin, Serling, por mencionar algunos nombres, Hermida, profesores digamos, que aspiraban a regularizar su situación, digamos, ¿no? Este concurso, yo salí rankeado como profesor asociado y estaba esperando asignación de cátedra como profesor asociado, y en aquel momento se produce en la facultad otro fenómeno interesante, y es la apertura de cátedras paralelas. Las cátedras paralelas había cátedras establecidas, pero el decano Shuberov pretendía que hubiera enfoques distintos sobre, digamos, materias que ameritaban, digamos, enfoques diferentes. ¿Qué sucedió allí? Se abrió una cátedra paralela en Administración Pública. Administración Pública en aquel momento no se llamaba Administración Pública, se llamaba Contabilidad Pública. Creo que después sí se llamó Administración Pública, pero seguía teniendo el enfoque de Contabilidad Pública y Presupuesto. El profesor a cargo, titular, se llamaba Collazo. Bueno, con Collazo yo tenía enfrentamiento porque él había sido vocal del INAP. Y yo era director de investigación, así que imagínense lo que es el enfoque tradicional de un contable público frente a este enfoque innovador. Bueno, así que ahora el enfrentamiento estaba claro porque había dos cátedras diferentes. Y ahí empezó la cátedra de Administración Pública en la facultad. Estuve a cargo de esa cátedra, digamos, por designación, hasta tanto se hizo un concurso de profesor regular, titular. Gané ese concurso y gané todos los concursos que siguieron hasta mi retiro. Después se abrieron, ya no eran cátedras paralelas, sino eran dos cátedras diferentes, una que era la mía y otra que originalmente estuvo a cargo de, también por muchos años, un gran colega y amigo que es Mario Krieger. Eran dos enfoques complementarios pero diferentes, uno más de ciencia política y otro más de sociología organizacional, así. Ese es otro hito que me parece importante. Cuando me hago cargo de la cátedra, la facultad comienza a gestar en el Instituto de Investigaciones Administrativas esta idea de, vamos a investigar sobre administración. Pepe Serling fue el director del instituto, año 85, yo fui el secretario académico. Es curioso esto, hasta gracioso. A mí me consideraban, entre comillas lo pongo, ¿no?, el investigador.
Es decir, como el tipo que asumía un rol que los demás nunca habían desarrollado, ¿no? En el sentido de investigación empírica. Bueno, ahí me conocí con varias personas interesantes. Uno fue el profesor Perel, que tenía a cargo una cátedra, no me acuerdo ahora si era Administración General o cómo se llamaba. Perel estaba muy interesado en promover este tema de la investigación empírica, en la administración, etc. Y entonces me dice, mire, a mí me interesa su enfoque, a mí me gustaría que usted formara a algunos investigadores en temas que a mí me parece que vale la pena investigar. Y ahí me presenta al dueño del Banco del Buen Aire, Jorge Garfunkel, que no tenía formación académica, era contador o algo así, pero quería formarse en administración. Y ahí empezamos a hacer un trabajo una investigación sobre empresarios argentinos. Que, digamos, por diferentes razones, de financiamiento, etc., no se terminó, pero más adelante yo retomé con alguien que se llama Luis Karf, que fue mi socio en una consultora que teníamos que se llamaba Recursos Humanos y Organización, y allí para IDEA hicimos una investigación sobre empresarios argentinos que presentamos en el coloquio de IDEA del año 94, 93, etc. Que una investigación interesante. Y fue interesante porque no fue investigación cuantitativa, sino cualitativa. Entrevistados míos, además de Jorge Garfunkel, que fue un gran empresario, pobre, murió de un cáncer cerebral cuando era muy joven. Qué sé yo, Franco Macri fue un entrevistador, ¿no? El dueño de BGH fue un entrevistador. Scioli, no el Scioli que conocemos, sino el papá. Teníamos distintas categorías de... Después esas categorías se ampliaron notablemente, como decimos, el trabajo en IDEA, ¿no? Porque pudimos entrevistar a más gente. Una investigación cualitativa muy interesante. Porque una cosa es ir a discutir en IDEA, visiones de futuro, etc. Y otra cosa es hacerlo en entrevistas cara a cara, teniendo en cuenta el mismo tipo de categorías conceptuales con las cuales, digamos, comparar las visiones de distintos empresarios, ¿no? Argentinos en aquel momento. Bueno, ¿cómo sigue esto? Bueno, en algún momento se crea en la facultad la maestría en Administración Pública, que estuvo a cargo de Oscar Oslak. Yo fui secretario académico de la maestría por un tiempo. Después se abrieron otras maestrías. Por ejemplo, hay una maestría en Gestión Pública que la dirige Mario Krieger, que está en marcha. Esa maestría, digamos, generó una cantidad importantísima de administradores, digamos, de maestros, másters en administración pública, algunos de los cuales se incorporaron a las cátedras, Gustavo Blutman, Alejandro Esteves, Alejandro Otero, Horacio Cao. Bueno, son gente a la cual valdría la pena entrevistar también, ¿no? Porque sus orígenes fueron en la maestría en Administración Pública. Es interesante la visión que pueda tener Alejandro, porque fue alumno de la maestría, él fue docente de mi cátedra de Administración Pública, después hizo un hiperdesarrollo profesional y académico y bueno, tiene vuelo propio, digamos, como tantos otros que se formaron en mi cátedra y conmigo, ¿no? He tenido alumnos
tenido de todo, ¿no? Promedio, y he tenido alumnos brillantes que se destacaron después profesionalmente, en el gobierno, etc. En este momento soy profesor consulto, es decir, ya no ejerzo la docencia y soy director del CIAP, que es el Centro de Investigaciones en Administración Pública, desde hace ya muchos años. El CIAP se creó en 1990. No puedo ver más atrás, o no puedo ver tan atrás. Creo que el primer director fue Oscar Oslak. Creo que después hubo un interreño ahí. Yo me hice cargo del CIAP hará unos como 20 años. El CIAP tiene, digamos, algunas características que vale la pena mencionar. Es un aglutinador de investigadores, muchos de los cuales están haciendo sus maestrías, en algunos casos sus doctorados, pero además tiene una línea de trabajo de años que básicamente apunta a este tema de incorporar o transferir, mejor dicho, lo que sería tanto, digamos, la teoría de las organizaciones, los conceptos organizacionales a la consultoría. Y al revés, cada vez que aparece un trabajo de consultoría, incorporarlo al CIAP, tratando de, voy a poner entre comillas, contagiar ese trabajo, contagiar en el sentido de transferir conceptos a ese trabajo, a partir de los avances que nosotros hemos desarrollado. Hay una innumerable cantidad de trabajos que podemos contabilizar en este sentido de transferencia de la academia a la consultoría. Por ejemplo, especialmente yo quiero mencionar una serie de trabajos sobre planes estratégicos sectoriales que han incorporado los desarrollos teóricos que hemos hecho en ese sentido a la consultoría. Plan Estratégico Agroalimentario Agroindustrial Argentino, esto fue 2010-2020, esto se hizo entre el 2010 y 2011. El Plan Estratégico del Seguro, 2012-2020. Un plan de modernización de la Cámara de Diputados de la Nación, un plan estratégico Panamá 2030, un trabajo que hicimos sobre un plan estratégico para la industria automotriz con ADEFA, y más contemporáneamente, hará 2 años, un plan estratégico de cambio cultural en la Secretaría, en el sistema de salud de la provincia de Chubut. Este último, acaban de aprobarnos la publicación de un estudio de caso que se va a publicar ahora después de un largo proceso de evaluación, que se va a publicar en la revista del CLAD, calculo que en septiembre. Acá hay algo que querría mencionar porque es muy importante para la concepción que yo en particular tengo de las organizaciones, que es esta idea de la vinculación que hay entre el sistema técnico y el sistema social de la organización. Hay toda una discusión al respecto, contemporánea, respecto de si el cambio en las organizaciones digamos, se produce solo por la modernización tecnológica y la introducción de tecnología. Esto está repotenciado hoy por el tema de la inteligencia artificial, las tecnologías de información y comunicaciones, etc. Y se ha generado toda una corriente que se llama de solucionismo tecnológico, que considera que la sola introducción o cambio de
tecnología dura, tecnología de la información, inteligencia, produce un cambio en la organización. Y lo que nosotros sostenemos es que hay un sistema social capaz de impedir el cambio, demorarlo, transformarlo. ¿No? El caso de Chubut es un caso en donde un señor que lee un artículo donde se plantea esto, un artículo que escribimos Gustavo Blutman y yo, artículo y libro, en donde se plantea esto de atención con el sistema social y particularmente atención con la cultura organizacional dentro del sistema social y particularmente atención con el liderazgo capaz de promover cambios en la cultura, en el sistema social, etc. Atención con esto. El señor, que es médico, ¿no? Sanitarista, lo lee, se fascina con el enfoque y cuando lo nombran ministro de Salud en Chubut, dice, esto es lo que yo quiero para el sistema de salud de Chubut. Es decir, yo tengo grandes cambios pensados desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, la telemedicina. La cabina acá y el paciente, Chubut, ¿no? Y el paciente, es decir, la cabina acá en la cordillera y el médico en el mar, ¿no? Y tengo pensado estos cambios, y tengo las cabinas, y tengo el personal que voy a capacitar, etc. Y vamos a poder hacer eso, pero yo creo que la cultura lo va a impedir. Entonces, vengan ustedes y ayúdenme a cambiar eso. Bueno, ese es el artículo que se va a publicar. Ese fue el caso. Trabajamos 2 años en el tema. Como siempre sucede en la Argentina, cuando se va el ministro, se va el proyecto. ¿Está bien? Probablemente se retome, no importa, pero el caso vale la pena. Vale la pena y además va a tener un copyright porque va a estar publicado ahora en una revista de calidad internacional como es la del ICLAT. Quería mencionarlo por ese tema de la transferencia entre el sector público, digamos, CIAP, consultoría, transferencia, extensión. Hace varios años atrás estuvimos trabajando con varios profesores de la facultad en eso. Por ejemplo, con Mario Krieger desarrollamos una iniciativa en épocas en donde el decano era Justi. Venía bien el proyecto, por alguna razón no se concretó. Digamos, tenemos algunos déficits en el sistema de educación pública relacionados con recursos, etc. Y bueno, por alguna razón no se concretó, ¿no? Pero hay un proyecto sobre el cual se trabajó, está avanzado, está en los papeles, podría rescatarse en algún momento, o sea, podría retomarse esa tarea. Así que sí, yo firmemente creo que debería haber en la facultad una licenciatura de Administración Pública. De hecho, hay maestrías, y eso está mostrando que, está mostrando una necesidad de formación, una necesidad de gente formada en... ¿Por qué son diferentes? Bueno, qué sé yo, porque sería larguísima la lista, ¿no? Pero no es lo mismo la rentabilidad económica que la rentabilidad social. No es lo mismo el servicio público que la empresa privada. El Estado como espacio referencial dentro del cual se inscriben, y ahí deberían inscribirse las organizaciones públicas. El tema de, quizás esto se vincula también con qué es ser un administrador público antes y ahora, ¿no? Y si ha habido una evolución en ese sentido, ¿no? Bueno, por ejemplo, mi tesis doctoral habla de eso, no del administrador público, sino de la
evolución que desde el punto de vista paradigmático, conceptual y de gestión tuvieron el Estado y las organizaciones públicas en los últimos 200 años. Entonces vos tenés, digamos, 150 años, más o menos, de burocracia weberiana, que básicamente, digamos, bajo ese paradigma, ¿no? Y ese modelo de gestión, es que yo diferencio, digamos, el paradigma, es decir, la ideología de base con el modelo de gestión que genera. Eso genera tecnologías que te permiten gestionar, y esas tecnologías generan cultura, y esa cultura genera líderes. Y todo eso tiene una coherencia. Entonces, en el modelo burocrático weberiano, la idea básica es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la norma. Entonces, toda la tecnología, el modelo de gestión y la tecnología de gestión está orientada a vigilar, controlar, hacer cumplir, etc. En algunas organizaciones públicas esto es clave, por ejemplo en la justicia, ¿no? En otras organizaciones públicas, donde necesitas innovación, creatividad, etc., esto, digamos, va en contra de. Y fíjense, el modelo organizacional, que es el de la burocracia weberiana, lo que genera es un administrador público que en general se lo denomina, yo lo denomino también, es un mayordomo. ¿Qué es el mayordomo? El mayordomo es el que se encarga de hacer cumplir la regla de la casa. Entonces, vamos a llamar este modelo de liderazgo, este modelo de administrador público, de administración pública, organización pública, etc., en los años 90 se quiebra, ¿no? Empieza con el thatcherismo, perdón, dije 90, quise decir 70 y pico, ¿no? Fines de los 70, se quiebra por diferentes razones, y aparece toda esta idea de una administración pública, un Estado chiquito, aparece el tema de las privatizaciones, y esto, bueno, se genera toda una corriente de pensamiento con tecnología de gestión apropiada a esto, que es el New Public Management, ¿no? Entonces son tecnologías de gestión apropiadas a la administración de organizaciones privadas aplicadas a lo público, ¿no? Bueno, hay todo un desarrollo. Bueno, Menem fue eso. El menemismo fue 12 años después la aplicación en la Argentina de eso. Ahora, la cosa evolucionó y hoy estamos con algunos giros que ahora están dando más hacia la derecha, hacia las privatizaciones nuevamente, etc. Hasta aquí veníamos con la idea de estados más articuladores, relaciones más horizontales, el concepto de gobernabilidad o gobernanza, la existencia de múltiples actores y el Estado actuando como articulador de intereses sectoriales en términos de el bien común, los objetivos comunes, etc. Y eso lo que genera es un modelo de administrador público, o de gestor público, de manager público, etc., que es diferente del emprendedor individual y diferente del burócrata, ¿no? Es alguien que puede articular intereses, que escucha. Hoy con las nuevas tecnologías está sometido a escrutinios que antes no existían. Antes se podía guardar un expediente en un cajón, ahora tenés el escrutinio de las redes, ¿cierto? Vos podés acceder al estado de una determinada cuestión, un expediente. Digamos que estás expuesto a. Y lo mismo hacia adentro. La complejidad de las organizaciones públicas hace que un líder hoy día
tenga que ser un líder articulador, no solo hacia afuera, sino hacia adentro. Todo este concepto de la matricialidad, las relaciones matriciales al interior de las organizaciones, el trabajo en equipo, ¿no? El liderazgo articulador, el liderazgo visionario, carismático. Bueno, todo esto conforma, digamos, si yo tuviera que decir, bueno, cuál es el perfil de administrador que hoy día la sociedad requiere, estaría pensando en este modelo, ¿no? Que no es el burocrático, no es el del emprendedor, el manager público, creativo, innovador, que no respeta las reglas, etc. Es este nuevo, bueno, más nuevo, ¿no? Este nuevo modelo de gestor público. En este artículo que yo mencioné, que se va a publicar ahora en el CLAD, cuando uno publica en una revista internacional, tiene evaluadores severos, ¿no? Así, ¿no? Que te van marcando algunas cosas, ¿no? Entonces vos tenés que ir adaptando, además tenés una limitante del número de palabras, en fin, tenés que jugar con distintos tipos de variables para que finalmente encaje en la línea editorial de la revista. Bueno, por este sistema del doble ciego, etcétera, tuvimos observaciones de los evaluadores. Nosotros, el eje del trabajo y del artículo que lo registra, si tuviera que mencionar un eje, se llama el eje de las relaciones encadenadas, ¿no? Este fue el concepto, digamos, más innovador que fue destacado por los evaluadores, ¿no? Es decir, vos tenés que implementar un cambio, ¿no? Y para eso necesitas una visión, necesitas un propósito, eso se te despliega en ejes estratégicos, los ejes estratégicos en objetivos, los objetivos en indicadores de gestión, y todo eso da origen a una metodología de planificación estratégica. Muy bien, perfecto. Y eso hay que ponerlo en marcha. ¿Y la cultura? ¿Cómo va a operar la cultura en términos de ese plan estratégico? ¿A favor? ¿En contra? ¿Y el liderazgo? ¿Cómo va a operar el liderazgo en términos de todo esto? Entonces aparece este concepto de relaciones encadenadas. Un plan estratégico, con todo esto que dije, visión, etc., requiere de una determinada cultura que lo favorezca. Y esta cultura requiere de un liderazgo coherente con esta cultura que lo quiere impulsar. A partir de los líderes se completa al revés ahora el circuito. Los líderes pueden generar cultura y la cultura favorecer el plan. A esto se lo llamó las relaciones encadenadas. ¿Qué nos dijeron los evaluadores? Está muy bueno lo de las relaciones encadenadas. Pero, ¿cómo se inscribe esto en la discusión contemporánea respecto de, en el fondo, todo esto apunta al solucionismo tecnológico versus el sistema social de la organización? ¿Cómo se inscribe esto en la discusión contemporánea sobre este tema? Y bueno, nos obligó a explorar más en profundidad este tema de cómo se está discutiendo hoy día en las organizaciones. Y bueno, uno descubre que esto es una tendencia de discusión mundial, ¿no? Si creemos en la bondad tecnológica para generar cambios en las organizaciones, o el sistema social tiene algo para decir al respecto. Nosotros nos inscribimos en esta segunda parte de la discusión y ese es el eje de todo este tema, ¿no? Si me preguntás por la evolución, bueno, está respondido con esto, ¿no? No estamos hablando de algo que se nos ocurrió a nosotros por casualidad en el sentido de atención con el sistema social.
Esto, cuando yo les mencioné el viejo librito de tecnología y organización, arranca ahí, año 74. Estamos hablando ya de 50 años. Y digamos, esta tendencia en el pensamiento, esta corriente de pensamiento, fíjense que llega hasta hoy día y ahora, digamos, se magnifica, ¿no? Entonces, esto se los quería mencionar porque todo lo que acabo de mencionar está estrechamente vinculado, ¿no? Cuando yo digo que necesito perfiles de liderazgo capaces de modificar la cultura para favorecer la innovación tecnológica, de alguna manera estoy digamos, tratando de transmitirles que hay un perfil de administrador público diferente hoy del que uno podía imaginar hace, no sé, 200 años atrás. Y ahí viene la evolución. Este trabajo que ustedes están haciendo me parece un trabajo tremendamente importante, porque a mí me parece que las organizaciones es imposible pensarlas sin una visión de futuro. Es imposible. Es decir, yo creo en esta racionalidad, en esta idea de que las organizaciones, por definición, son artefactos sociales que se crean para obtener objetivos que, como están compuestas por personas, por colectivos, tienen que ser objetivos comunes. Para eso están las organizaciones. Pero si no tenemos en cuenta la historia, ¿no? Seguramente vamos a cometer errores en este camino de futuro. Es decir, yo no creo en la historia que genera tendencia y a partir de esas tendencias se proyecta el futuro. Eso no lo creo. Yo creo en los proyectos de futuro que tienen en cuenta la historia para no, digamos, para sortear algunos errores cometidos, evolucionar y proyectarse en términos de un proyecto que, en el caso de las organizaciones, además estamos hablando de Estado y de administración pública, lo que hacen es sintetizar proyectos colectivos. Entonces, en estos proyectos colectivos, ahora estamos en la facultad, la historia es tremendamente importante, ¿no? No porque la vamos a reproducir, sino porque vamos a poder encaminar mejor nuestro futuro teniendo en cuenta lo que sucedió.